Era una mañana clara y sin nubes, el sol brillaba con fuerza, reflejando el lujo de las calles bien cuidadas de una zona noble de la ciudad. La suave brisa movía las hojas de los árboles plantados en las aceras, pero la paz y la armonía que emanaba el ambiente contrastaban con lo que estaba a punto de suceder. Dentro de un coche de lujo, uno de los modelos más caros del mercado, una mujer de apariencia impecable conducía con la mirada fija al frente. Su cabello rubio, perfectamente peinado, caía sobre los hombros, mientras el brillo del sol se reflejaba en las lentes oscuras de sus gafas. Estaba completamente en sintonía con lo que pasaba por su mente, la decisión que había tomado la víspera, la única que parecía sensata en su cabeza. Sentada al volante, no mostraba ninguna emoción en su rostro, como si estuviera realizando una tarea cualquiera. Nunca había tenido paciencia con los animales, siempre los había visto como cosas pasajeras, como objetos decorativos que aparecen en los escaparates de las tiendas y son rápidamente descartados cuando dejan de ser divertidos. El cachorro que había comprado impulsivamente el día anterior ahora parecía ser solo una molestia, algo que ocupaba un espacio que ella ya no quería. El perrito, un pequeño ser indefenso de pelaje suave y ojos curiosos, lloraba en el asiento trasero, intentando comprender por qué su dueña ya no lo acariciaba, porque lo ignoraba y lo trataba con desprecio. La mujer giró el volante y entró en una calle desierta, lejos de las miradas curiosas de la ciudad. La tranquilidad del lugar, aislado del movimiento urbano, parecía ideal para lo que tenía en mente. Al fondo, un terreno baldío y abandonado surgía entre las imponentes construcciones. Ella sabía que ese sería el lugar perfecto. Con una frialdad escalofriante, detuvo el coche con precisión, sacó las llaves del encendido y bajó sin prisa. Abrió la puerta trasera donde el cachorro aún intentaba, en vano, captar su atención. El pobre animalcito apenas intuía lo que estaba a punto de ocurrir. Ladró varias veces, con esperanza en los ojos, pero su dueña ni siquiera se dignó a mirarlo. Con un gesto apático, tomó al pequeño cachorro en brazos. Él estaba nervioso, aún más al notar que era levantado por unas manos sin cariño, solo con pura indiferencia. Sus ojos, grandes y llenos de miedo, se encontraron con los de ella, como buscando alguna señal de protección, algún gesto que le dijera que todo estaría bien. Pero nada. A ella no le importaba. El cachorro intentó lamer su mano, buscando un poco de afecto, pero ella lo apartó bruscamente. En el fondo, algo dentro de ella le decía que él no era más que un peso muerto, algo que no valía la pena seguir cargando. Caminó hacia el hoyo que ya había identificado antes, un pozo estrecho y profundo en un rincón oscuro del terreno baldío. El agujero estaba cubierto por una capa de hojas secas y polvo, pero era suficiente para lo que planeaba hacer. La mujer no dudó. Con un movimiento brusco, arrojó al cachorro al interior del pozo, sin el menor remordimiento, como si estuviera desechando un objeto viejo y sin valor. El sonido del impacto del cachorro al caer al fondo quedó amortiguado, pero el dolor que sintió fue real, un dolor físico y emocional que resonó en las profundidades de aquel vacío oscuro. El pequeño ser estaba ahora solo, en un agujero sucio y estrecho, sin posibilidad de escapar. Una de sus patitas quedó atrapada entre un montón de piedras y basura, y sintió un dolor lancinante en todo el cuerpo. Lloró, ladrando con la poca fuerza que le quedaba, intentando llamar a alguien, con la esperanza de que alguien lo rescatara. Pero lo que no sabía era que su dueña ya había regresado al coche y, sin mirar atrás, se marchó. A ella no le importaba, había hecho lo que tenía que hacer. El pequeño cachorro, con los ojos llenos de lágrimas y el cuerpo herido, permaneció allí, en el fondo del pozo, esperando un milagro que parecía cada vez más lejano. No lograba entender por qué le estaba pasando eso. Él, que antes corría feliz, jugaba con sus hermanos y su madre, ahora estaba atrapado en un agujero, con el corazón apretado y los músculos doloridos. Intentó moverse, pero no tenía fuerzas. Se quedó allí, temblando, esperando que llegara alguien, sintiendo el peso de su propia soledad. El cielo sobre él parecía lejano, casi irreal, mientras el pozo que lo aprisionaba se convertía en su única realidad. Era como si el tiempo se hubiera detenido para él. El silencio era absoluto, salvo por el sonido de sus propios lamentos y el ocasional zumbido de los insectos que pasaban por allí. Quería entender qué había hecho mal, qué había pasado para que la mujer, la única persona en quien confiaba, lo tratara de esa manera. Pero todo estaba confuso en su mente.
El dolor físico y emocional era demasiado intenso y las lágrimas corrían por su pequeño rostro. El viento que pasaba por la boca del pozo no lograba aliviar el sufrimiento que sentía. Todo lo que le quedaba al cachorro era la sensación de abandono, la certeza de que estaba perdido. Y por más que lo intentara, no conseguía comprender por qué las cosas habían sucedido así. Él solo había sido un cachorro, un ser indefenso que, como tantos otros, solo intentaba encontrar un poco de amor y cariño en el mundo. Pero ahora estaba allí, solo, a merced de un destino cruel. Sin embargo, lo que él no sabía era que esa mañana no sería el final de su historia. El pozo donde estaba atrapado no sería su único hogar y el dolor que sentía no sería eterno. Pero en aquel momento, el cachorro no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y mientras lloraba, el silencio a su alrededor se volvía aún más profundo, como si el propio universo estuviera observando, en silencio, el sufrimiento de un ser que aún no sabía lo que el futuro le deparaba. El filote yacía en el fondo del agujero, su pequeño cuerpo adolorido y su alma quebrada por el abandono de la única persona que había conocido como su dueña. El aire fresco que se colaba a través de las grietas del pozo parecía burlarse de él, pues solo le ofrecía una sensación de frío, mientras el calor de su cuerpo se desvanecía poco a poco. Sus ojos, grandes y llenos de miedo, miraban al cielo que apenas alcanzaba a ver desde su oscuro refugio. Cada vez que intentaba mover sus patas, un dolor agudo recorría su cuerpo, como si las fuerzas que aún quedaban en su interior estuvieran siendo arrancadas poco a poco. El sonido de sus pequeños gemidos era lo único que rompía el silencio absoluto. El eco de su sufrimiento se perdía en la vastedad de la tierra alrededor, y su desesperación parecía un susurro lejano que nadie escuchaba. Cada vez que trataba de levantarse, sus patas tambaleaban y su cabeza giraba a causa del dolor. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué lo había dejado allí? Las preguntas recorrían su mente, pero no tenía respuestas. Todo era confusión, angustia y miedo. Su mundo, que antes había estado lleno de juegos y risas, ahora se había reducido a un agujero oscuro, un agujero que parecía tragarse toda la esperanza que alguna vez había tenido. Los minutos se alargaban como horas. El filote no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la mujer lo arrojó allí, pero sentía que la esperanza se desvanecía con cada respiración. En su mente, la imagen de su madre le daba fuerzas, pero la distancia de la que la separaba lo hacía sentir aún más solo. Aunque aún era pequeño y vulnerable, su instinto de supervivencia estaba despertando lentamente. Quería escapar de ese pozo de oscuridad, pero su cuerpo herido no le respondía. El sol, que antes había brillado tan fuerte, ahora se escondía detrás de las nubes, dejando caer una sombra más densa sobre el filote. El cielo, un testigo lejano de su dolor, apenas se asomaba por el borde del agujero, como si fuera un recuerdo borroso de lo que era su vida antes de ser abandonado. El filote, agotado por el esfuerzo de moverse, se dejó caer sobre el suelo húmedo, con los ojos cerrados, intentando encontrar algo de consuelo en la oscuridad. Las horas pasaban, y la angustia en su pecho aumentaba. El frío le calaba los huesos, y el hambre empezaba a hacer mella en su pequeño cuerpo. Sus costillas se marcaban más y más con cada minuto que pasaba, y su respiración se volvía más difícil. El dolor en su pierna rota era constante, un recordatorio de lo cruel que había sido el destino con él. Ya no sabía si estaba soñando o si todo lo que sentía era real. Pero en medio de su sufrimiento, una chispa de esperanza, aunque tenue, seguía brillando en su corazón. A pesar de todo, seguía esperando que alguien viniera a salvarlo. La noche llegó de manera silenciosa, como un manto que cubría todo el terreno. El filote, cansado y con el cuerpo debilitado, escuchaba el sonido de la noche, el susurro de los árboles, el canto lejano de un búho, y el ruido sordo de sus propios lamentos. No podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás, en la mujer que lo había arrojado allí sin compasión, en su madre, que lo había cuidado con amor. ¿Por qué lo había hecho? ¿Acaso no lo quería? No entendía. No comprendía por qué una persona podía ser tan cruel con un ser tan pequeño y vulnerable. La oscuridad lo envolvía, y el filote sintió una sensación de abandono total. ¿Había alguna esperanza para él? ¿Había alguna posibilidad de salir de allí y encontrar un lugar donde alguien lo quisiera? Quizás su destino estaba marcado desde el momento en que nació, condenado a vivir en la soledad y el sufrimiento.
Sus pensamientos se entrelazaban, pero lo único que podía hacer era seguir esperando. En algún momento de esa larga noche, el filote dejó de gemir. Estaba tan cansado que sus ojos se cerraron y su cuerpo se quedó inmóvil, como si el tiempo mismo hubiera detenido su marcha. En el fondo del agujero, rodeado de tierra y oscuridad, el filote cerró los ojos y soñó con su madre. Soñó con su voz suave, con su calor, con el abrazo protector que siempre le había ofrecido. En su sueño, ella lo cuidaba, lo lamía y le susurraba palabras dulces, como si estuviera diciendo que todo estaría bien. Pero cuando despertó, la dura realidad lo golpeó con fuerza. Estaba solo, otra vez. El silencio de la noche lo envolvía de nuevo. El frío lo calaba hasta los huesos, y su dolor no parecía disminuir. El filote estaba atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento y espera. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y cada respiro que tomaba le costaba más que el anterior. No sabía cuánto más podría resistir, pero algo dentro de él, algo muy profundo, le decía que no debía rendirse. En ese momento de desesperación, el filote escuchó algo. Un ruido, algo distante. Un sonido que no pertenecía al entorno silencioso del pozo. Su corazón dio un salto. Alguien estaba cerca. ¿Era su madre? ¿Era alguien que lo venía a rescatar? Con las pocas fuerzas que le quedaban, levantó la cabeza y empezó a ladrar débilmente, emitiendo un sonido bajo y tembloroso, pero lleno de esperanza. Su ladrido fue como un susurro en la oscuridad, pero en su mente se sentía como un grito de auxilio, una súplica por su vida. El sonido que había escuchado no era el viento ni los árboles. Era algo más. Al principio pensó que tal vez era su imaginación, pero luego, el ruido se hizo más claro. Parecía el sonido de pasos. Alguien se acercaba. El filote, a pesar del dolor y el miedo, comenzó a moverse, intentando llamar la atención de quien fuera que estuviera cerca. Ladró una vez más, esta vez con un poco más de fuerza, su pequeño cuerpo temblando de emoción y ansiedad. ¿Sería su salvador? Pero el ruido se fue apagando, como si la esperanza se desvaneciera de nuevo. El filote dejó de ladrar y escuchó en silencio. El sonido ya no estaba allí. La realidad volvió a ser la misma. El pozo oscuro, el frío intenso y el dolor en su cuerpo. La oscuridad lo tragaba una vez más. Su esperanza de ser rescatado se desmoronaba, y el miedo volvió a llenar su pecho. La noche continuó, y el filote permaneció en su pozo, esperando que el milagro que había comenzado a creer que ocurriría, llegara. Pero el tiempo seguía su curso, implacable. A pesar de todo, una pequeña chispa de esperanza aún brillaba en sus ojos. Algo dentro de él le decía que, aunque ahora estuviera solo, no siempre sería así. El futuro seguía siendo incierto, pero una pequeña parte de él seguía luchando por sobrevivir. La luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las grietas del pozo, despertando lentamente al filote de su agotador descanso. A pesar del cansancio extremo, sus ojos se abrieron, buscando cualquier indicio de cambio en su entorno. La madrugada era silenciosa, solo interrumpida por el suave susurro del viento moviendo las hojas secas. El filote, débil y con el cuerpo aún marcado por el abandono y la soledad, sintió el frío calar sus huesos, pero había algo diferente en el aire, algo que hacía que su corazón, aunque frágil, latiera con un leve atisbo de esperanza. Como si algo estuviera por suceder, aunque no entendiera exactamente qué. El sonido de pasos le llegó nuevamente, esta vez más claros y cercanos. El filote, que había perdido la fuerza para ladrar por completo, apenas logró emitir un débil quejido. De pronto, los pasos se detuvieron cerca del pozo. Su corazón, de alguna manera, comenzó a latir con más fuerza. La oscuridad de su pequeño mundo parecía desvanecerse por un instante. ¿Quién sería? ¿Sería su salvación, la persona que finalmente llegaría a rescatarlo? A lo lejos, una figura apareció, una mujer mayor con el rostro arrugado por los años pero con una mirada profunda y bondadosa. Ella llevaba un abrigo grueso y zapatos firmes, y su caminar era decidido, como si supiera exactamente dónde estaba y hacia dónde se dirigía. Con pasos firmes, se acercó al pozo, y cuando vio al filote, su corazón se detuvo por un segundo. Allí, en el fondo de la oscuridad,
un pequeño ser tembloroso y cubierto de tierra la miraba con los ojos más grandes y tristes que ella había visto. No pudo evitar que su mano temblara al acercarse al borde del pozo. La mujer, sin perder tiempo, se inclinó y observó el estado deplorable en el que estaba el filote. Sus ojos se llenaron de compasión y tristeza al ver cómo el pequeño temblaba de frío y miedo. Sin dudarlo, se agachó y comenzó a sacar de su bolso una cuerda gruesa que había traído consigo. Había sentido la necesidad de caminar por allí esa mañana, algo inexplicable, una corazonada que la había impulsado a dirigirse al mismo lugar donde el filote estaba atrapado. Ella lo miraba con dulzura, como si entendiera perfectamente que ese animal, tan pequeño y frágil, había sufrido mucho en su corta vida. El filote no sabía qué pensar. Su mente aún estaba nublada por el miedo, pero cuando la mujer bajó la cuerda y empezó a descolgarse, algo dentro de él reaccionó. Su instinto, ese pequeño fuego que aún quedaba dentro de su pecho, le dijo que debía confiar en ella. De alguna manera, su cuerpo, agotado y herido, encontró fuerzas para mover las patas y arrastrarse hacia el lado del pozo donde la mujer estaba. Se acercó, débilmente, con pasos lentos, hasta que, al fin, su cuerpo tocó la cuerda. La mujer, con un cuidado absoluto, lo tomó entre sus manos, con delicadeza, como si temiera que el mínimo movimiento pudiera romper algo en su frágil cuerpo. Lo levantó lentamente, sintiendo la fragilidad del filote, el calor de su pequeño cuerpo contrastando con el frío que lo rodeaba. Al llegar al borde del pozo, la mujer lo colocó sobre la tierra, en un lugar más cálido y seguro. Lo miró detenidamente, asegurándose de que estuviera bien, y sin pensarlo, lo acarició suavemente en la cabeza. El filote, agotado y desconcertado, cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, vio a la mujer mirándolo con una sonrisa tímida, pero llena de cariño. El miedo que había sentido por tantas horas empezó a desvanecerse, y algo cálido comenzó a crecer dentro de él, algo que no había sentido desde el momento en que fue abandonado. La mujer, con sus manos arrugadas por los años, lo acarició una vez más, y el filote, sin poder contenerse, se acurrucó contra ella. Era un pequeño gesto, pero para él, era la primera muestra de amor genuino en mucho tiempo. La mujer lo levantó con suavidad, envuelto en su abrigo, y lo sostuvo cerca de su pecho. El filote se sintió seguro, protegido, por primera vez en mucho tiempo. A pesar de sus heridas y el cansancio extremo, su cuerpo empezó a relajarse, confiando en que estaba en buenas manos. La mujer lo miraba con ternura, como si supiera que ese pequeño ser necesitaba mucho más que solo un rescate físico. Necesitaba cariño, compasión, algo que lo hiciera sentir que valía la pena, que merecía ser amado. A lo lejos, el viento soplaba suavemente, y los rayos del sol empezaban a calentar la mañana, pero el filote no pensaba en nada más que en el calor que sentía en los brazos de esa mujer. Él ya no estaba solo. Había sido rescatado de la oscuridad, de la desesperación, y aunque no entendía por qué esa mujer lo había salvado, sí sabía que ahora tenía una oportunidad. La oportunidad que tanto había deseado, una oportunidad de vivir, de ser feliz. La mujer, al notar la calidez que emanaba del filote, lo miró una vez más con ese amor incondicional que solo los seres que entienden el sufrimiento pueden ofrecer. Él, al sentir la suavidad de su abrigo y la seguridad de su abrazo, cerró los ojos por fin, profundamente relajado. En ese momento, el filote comprendió que el sufrimiento no duraría para siempre. Había alguien que se preocupaba por él, alguien dispuesto a darle una segunda oportunidad en la vida. A medida que la mujer caminaba hacia su hogar, el filote descansaba tranquilo en sus brazos, mirando el mundo con una nueva perspectiva. El futuro, que antes parecía incierto y aterrador, ahora brillaba con una luz suave y reconfortante. Sabía que el camino sería largo, que su recuperación tomaría tiempo, pero lo que sentía en su corazón en ese momento era lo más importante: ya no estaba solo. Alguien lo había visto, alguien lo había escuchado, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito. No solo para sobrevivir, sino para ser amado. Esa mañana, bajo el cielo claro y el sol naciente, un pequeño filote encontraba el consuelo en los brazos de una mujer que, por pura compasión, había decidido darle una nueva oportunidad. Y el filote, aunque aún frágil y herido, entendió que el amor tiene el poder de sanar, de transformar incluso las vidas más rotas.
El viaje de ambos acababa de comenzar, y juntos, enfrentarían lo que viniera con la esperanza renovada en sus corazones. A medida que pasaban los días, el filote comenzó a sentirse más fuerte, aunque todavía muy frágil. Cada mañana, cuando despertaba en la cama improvisada de la mujer, se daba cuenta de que estaba más seguro. Ya no tenía que temer el frío, el hambre o la soledad. La mujer, con su paciencia infinita, lo cuidaba con una dedicación que él no había conocido jamás. Le ofrecía comida tibia, lo acurrucaba en su regazo cuando la tristeza amenazaba con invadirlo, y lo protegía con un amor que no entendía pero que sentía profundamente. El filote pasó las primeras semanas en el hogar de la mujer, alejado de las sombras que lo habían marcado, comenzando a sanar tanto por dentro como por fuera. Su pierna rota, que antes le había causado tanto dolor, ahora sanaba lentamente, gracias a las atenciones diarias de la mujer, que lo llevaba al veterinario cada pocos días para asegurarse de que su recuperación fuera la mejor posible. Cada vez que el filote la miraba, su corazón se llenaba de gratitud. No entendía del todo por qué ella lo había rescatado, pero su presencia era todo lo que necesitaba para sentirse amado. A veces, mientras la mujer estaba ocupada en la cocina o en el jardín, el filote la observaba, escondido detrás de la ventana. Sus ojos brillaban con admiración al verla moverse por la casa con gracia, y cada gesto suyo parecía transmitirle una paz que nunca había conocido. En esos momentos, el filote se sentía protegido, como si el simple hecho de estar cerca de ella lo llenara de un bienestar profundo. Todo lo que la mujer hacía, desde regar las plantas hasta preparar la comida, parecía estar impregnado con una calidez que él nunca había experimentado. Aunque el filote era aún pequeño, su inteligencia era notable. De alguna manera, comenzó a comprender que la mujer era su salvadora, la única persona que lo había sacado de la oscuridad y lo había llevado a un lugar lleno de luz. A medida que pasaba el tiempo, su confianza en ella creció cada vez más. Cuando la mujer lo llamaba, él respondía inmediatamente, corriendo hacia ella con la cola moviéndose como si no pudiera contener su felicidad. A veces, incluso se subía a sus piernas cuando ella se sentaba en el sofá, buscando el contacto físico que tanto necesitaba. Esa era la forma en la que el filote le agradecía, a su manera, todo lo que ella había hecho por él. Por las tardes, solían salir a caminar juntos por el parque cercano. El filote aún cojeaba un poco debido a su pierna rota, pero eso no le impedía correr tras las aves o explorar los rincones que encontraba en su camino. La mujer lo observaba, orgullosa de cómo se recuperaba día a día. A veces, cuando el filote se detenía para mirar a su alrededor, ella le sonreía y le acariciaba la cabeza. Para ella, esas caminatas eran momentos sagrados, momentos en los que compartía con el filote una conexión profunda, un vínculo que había nacido de la bondad y la compasión. Un día, mientras caminaban por el parque, la mujer se detuvo al ver a un grupo de niños jugando con otros perros. El filote, curioso como siempre, se acercó a ellos, pero se detuvo a una distancia prudente, observando desde lejos. Los niños, al notar su presencia, comenzaron a llamarlo con entusiasmo. «Mira, un perrito pequeño», gritaban, y uno de ellos intentó acercarse para acariciarlo. El filote, aunque un poco cauteloso, dio un paso hacia ellos. Sin embargo, en cuanto los niños intentaron tocarlo, se echó atrás, recordando las malas experiencias del pasado. Su mirada se tornó nerviosa, y su cuerpo se tensó. La mujer, que había estado observando la escena de lejos, se acercó rápidamente. Se agachó junto al filote y lo acarició suavemente, dándole seguridad. «No tienes que tener miedo, pequeño», le susurró. «Yo siempre estaré aquí». Los niños, al ver la reacción del filote, se alejaron sin insistir. La mujer, dándole una última caricia al filote, se levantó y lo llamó para que siguiera caminando. Él la miró por un momento, como si comprendiera lo que había sucedido, y luego siguió detrás de ella, tranquilo. Durante los días siguientes, el filote comenzó a adaptarse a su nueva vida, pero la sombra del miedo seguía acechando su corazón. Había aprendido a confiar en la mujer, pero le costaba confiar en los demás, especialmente en aquellos que se acercaban a él de manera demasiado rápida o agresiva. La mujer sabía que el tiempo de curación no solo implicaba sanar su cuerpo, sino también su alma. Por eso, cada vez que algo lo asustaba o se sentía vulnerable,
ella lo tranquilizaba con palabras suaves y gestos de amor. Un fin de semana, la mujer decidió llevar al filote a un lugar más lejano, un pequeño campo que había sido su refugio en los días difíciles. Era un sitio apartado, rodeado de naturaleza, donde solía pasear cuando necesitaba desconectarse del mundo. En el camino hacia allí, el filote, que ya había aprendido a caminar sin cojeos, disfrutaba de la brisa fresca que le acariciaba el rostro. En cuanto llegaron al campo, la mujer dejó que el filote correteara a su alrededor, dándole la libertad de explorar. Él no dudó ni un segundo, corrió de un lado a otro, saltando entre las flores y explorando cada rincón con una energía renovada. La mujer, al ver su alegría, se sintió inmensamente feliz. El filote ya no era el mismo que había rescatado del pozo. Ahora era un perro lleno de vida, con un brillo en los ojos que no podía ser ignorado. Mientras él jugaba, ella se sentó en el césped, observándolo con una sonrisa. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que su vida estaba lejos de ser fácil, pero en ese momento, se dio cuenta de que había hecho lo correcto. El filote, aunque herido en su cuerpo y su alma, había encontrado un hogar, un lugar donde la oscuridad ya no tenía cabida. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos cálidos y suaves. El filote, agotado de tanto correr, se acercó a la mujer, quien lo recibió con los brazos abiertos. Él se acostó junto a ella, descansando su cabeza en su regazo. La mujer lo acarició suavemente, mirándolo con ternura. En ese instante, supo que había hecho más que salvar a un animal. Había dado una oportunidad a una vida que, de otro modo, habría sido arrancada por la crueldad del mundo. Y, al mismo tiempo, el filote le había dado algo que nunca imaginó, el verdadero significado del amor incondicional. La noche cayó lentamente sobre el campo, y la mujer y el filote se quedaron allí, juntos, bajo el manto estrellado del cielo. Sabían que el viaje apenas comenzaba, pero en ese momento, no necesitaban nada más. Ya no había miedo, ni dolor, solo la certeza de que, mientras se tuvieran el uno al otro, todo estaría bien. Y en el susurro del viento que pasaba entre los árboles, podían oírse a sí mismos, en silencio, diciéndose, estamos juntos, y eso es suficiente. El tiempo pasó, y la vida del filote y la mujer continuó evolucionando, siempre marcada por la transformación que ambos vivieron desde el momento en que sus caminos se cruzaron. Aunque el filote ya no era el mismo animal frágil y temeroso que había sido rescatado del pozo, algo en su interior todavía le decía que no podía bajar la guardia. La mujer, por su parte, había comenzado a compartir con él mucho más que su hogar. Le ofreció lo que más necesitaba, un espacio seguro donde pudiera aprender a confiar, un lugar donde las sombras del pasado no pudieran seguirlo. Pero, a pesar de los avances, los recuerdos de la crueldad con la que había sido tratado seguían rondando la mente del filote, como una sombra al acecho. Había momentos en los que se quedaba inmóvil, con la mirada perdida en el horizonte, como si buscara algo más allá de lo que veía. La mujer, al notar estos momentos de incertidumbre, se acercaba y lo acariciaba suavemente, buscando calmar sus miedos, pero ella sabía que la curación total no sería fácil ni rápida. Aún así, su amor incondicional lo estaba sanando, poco a poco. Un día, la mujer decidió llevar al filote a una reunión con algunas personas cercanas. Sus amigos y familiares, al enterarse de la increíble historia del animal, se habían interesado mucho en conocerlo. Era un relato tan conmovedor que no tardaron en organizar una pequeña reunión en su casa. Aunque la mujer estaba emocionada por mostrarles el filote y cómo había progresado, también sentía algo de miedo. ¿Serían las personas capaces de entender lo que él había pasado? ¿Y él sería capaz de confiar en ellos? Cuando llegaron los primeros invitados, el filote se acercó con cautela, su cola moviéndose lentamente de un lado a otro. Su actitud era algo reservada, como si quisiera asegurarse de que las personas que se acercaban a él fueran dignas de su confianza. La mujer, que siempre lo había acompañado en cada paso, estaba cerca, observando con atención. A medida que las personas comenzaron a hablar con el filote y a ofrecerle caricias, él parecía sentirse un poco más relajado, aunque aún no dejaba de observar a cada uno con cautela. La mujer notó que, aunque el filote ya había avanzado en su recuperación, todavía le quedaba mucho camino por recorrer. La mujer intentó ser sutil, intercediendo en momentos en que el filote parecía más incómodo,
dándole espacio para que se sintiera en control de la situación. Sin embargo, en cuanto uno de los niños más pequeños de los invitados se acercó demasiado, el filote retrocedió rápidamente. Su instinto de supervivencia aún era fuerte, y cualquier movimiento rápido de una persona extraña lo hacía sentirse vulnerable. La mujer, al ver su reacción, intervino de inmediato, poniendo una mano sobre su espalda y susurrándole en voz baja: «Está bien, pequeño, no tienes que tener miedo». Los niños, al ver la actitud del filote, no insistieron. La mujer explicó a los demás lo que había sucedido, cómo lo había rescatado de un pozo y cómo, poco a poco, él había aprendido a confiar en ella. Todos los presentes se quedaron en silencio por un momento, conmovidos por la historia, pero entendieron que el proceso de recuperación era algo profundo y que, al igual que con las personas, tomaría tiempo. Esa noche, después de que los invitados se fueron, la mujer y el filote se quedaron solos en la casa, en una quietud tranquila. La mujer lo miró, sabiendo que, aunque había avanzado mucho en su proceso de sanación, el filote todavía necesitaba tiempo para dejar atrás su dolor. Se sentó junto a él en el sofá, acariciándolo con suavidad, y susurró: «No tienes que temerle a nadie más, pequeño. Yo estoy aquí. Siempre estaré aquí». La relación entre ellos había evolucionado en algo más profundo que simplemente ser rescatador y rescatado. Habían llegado a ser una familia en el verdadero sentido de la palabra. Y a pesar de que el filote aún no confiaba plenamente en el mundo exterior, algo dentro de él sabía que había encontrado un lugar donde su vida, por fin, tenía un propósito: ser amado y cuidado. Pasaron algunas semanas, y la mujer comenzó a notar que el filote mostraba cambios sutiles en su comportamiento. Comenzó a ser más juguetón, a acercarse con mayor rapidez a las personas que él conocía bien, y su curiosidad se despertó de nuevo. Pero había algo más que también notaba: a veces, cuando alguien nuevo se acercaba demasiado rápido, podía ver la sombra de su viejo miedo, esa parte de él que aún estaba marcada por el abandono y el dolor. La mujer sabía que debía ser paciente, que el amor que le ofrecía era lo único que podía sanarlo por completo. Una tarde, mientras estaban en el parque, el filote vio a un grupo de perros jugando alegremente. En el pasado, nunca se habría acercado a ellos, pero ahora algo había cambiado. Se acercó cautelosamente a uno de los perros, un cachorro que parecía de su misma edad, y comenzó a olfatearlo con curiosidad. Al principio, el otro perro mostró algo de incertidumbre, pero pronto ambos comenzaron a jugar, primero con timidez, pero luego con una energía renovada. El filote comenzó a correr detrás de él, moviendo su cola, y por un momento, olvidó su dolor, su pasado, y se dejó llevar por la alegría del momento. La mujer observaba desde la distancia, sonriendo mientras veía a su compañero disfrutar de la libertad que siempre había merecido. Pero también sabía que este pequeño paso era significativo. El filote había comenzado a hacer nuevos amigos, a confiar en su entorno, aunque de manera gradual. Aún quedaba trabajo por hacer, pero el progreso que había logrado la llenaba de esperanza. Esa noche, mientras el filote descansaba junto a ella en el sofá, la mujer reflexionó sobre todo lo que habían vivido. Sabía que lo que más necesitaba el filote era sentir que pertenecía a algo, que tenía un propósito, que no estaba solo. Y mientras su cuerpo se relajaba en la cama, al lado de la mujer, sentía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Los días siguientes fueron tranquilos. El filote comenzó a explorar más por su cuenta, y la mujer lo acompañó en cada paso, siempre alerta, pero también entendiendo que había llegado el momento de darle la libertad que necesitaba. Sin embargo, cada vez que algo le causaba temor, ella estaba allí, dándole una caricia, un susurro de consuelo, recordándole que su vida, desde ese momento, ya no sería más un camino de dolor. La mujer miró al filote con ternura y dijo, mientras lo acariciaba: «Te di una segunda oportunidad, pequeño. Y tú me diste a mí algo mucho más grande, el amor verdadero». Era en ese momento cuando ella comprendía que la verdadera salvación no solo había llegado al filote, sino también a ella misma. Juntos, habían sanado, juntos, habían encontrado lo que significaba realmente vivir. El verano había llegado, y con él, los días largos y cálidos que llenaban el aire con una sensación de calma y libertad. El filote, ya mucho más fuerte, se había transformado en un joven perro lleno de energía y vitalidad.
Aunque todavía mantenía la reserva y la cautela que había desarrollado durante su tiempo de sufrimiento, la mujer había visto cómo sus miedos comenzaban a desvanecerse poco a poco. Había dejado atrás las cicatrices de su pasado, aunque algunas todavía lo acompañaban de manera invisible, y comenzaba a disfrutar de la vida de manera más plena. La confianza que había depositado en ella lo había hecho sentirse en casa, en un lugar donde, por fin, podía relajarse y ser él mismo. El Filote, ahora un perro fuerte y activo, ya no se limitaba a correr por el jardín de la casa o a seguir a la mujer por la casa. Se sentía libre para explorar el mundo, pero siempre, como un recordatorio de su pasado, volvía al lado de ella. Cada vez que salían al parque, él corría con más entusiasmo, deslizándose por la hierba con una felicidad que no había conocido antes. Sin embargo, sus ojos seguían observando, vigilando, como si en cualquier momento pudiera encontrar alguna amenaza, algo que lo hiciera retroceder. La mujer, observando su comportamiento, se dio cuenta de que aunque su cuerpo se había curado, su alma aún llevaba consigo los ecos de aquellos momentos de abandono. Una tarde de julio, la mujer decidió llevarlo a un lugar diferente, un sendero que conocía bien, una zona tranquila en las afueras de la ciudad, rodeada por colinas verdes y pequeños bosques. Era un lugar al que solía ir a reflexionar y donde sentía una conexión especial con la naturaleza. El sol brillaba intensamente, y las aves cantaban con alegría mientras caminaban por el sendero. El Filote, que ahora ya no era tan pequeño, caminaba a su lado, con la cabeza erguida y los ojos curiosos, mirando todo lo que se le presentaba con un aire de inocencia. Parecía que cada paso lo acercaba más a la libertad, pero al mismo tiempo, las huellas del pasado seguían siendo visibles en su manera de caminar. Cada sonido extraño o cada movimiento en el arbusto cercano hacía que su cuerpo se tensara un poco, y la mujer lo observaba con ternura, sabiendo que aún quedaba trabajo por hacer. A medida que avanzaban por el sendero, un grupo de ciclistas pasó rápidamente cerca de ellos, haciendo ruido al pedaleo y al cambiar de marchas. El Filote, al escuchar el bullicio, saltó hacia atrás, asustado, con el corazón latiendo rápido. En ese momento, la mujer se agachó y lo llamó con suavidad, tocando su cabeza con la palma de la mano. «Está bien, pequeño, no tienes que temerles», le susurró, con la voz calmada. El Filote se quedó quieto, respirando con fuerza, pero luego, lentamente, su cuerpo comenzó a relajarse. De alguna manera, sus miedos parecían disminuir cada vez que ella lo tocaba, cada vez que sentía su voz. Era como si su presencia fuera el bálsamo que necesitaba para sanar. La mujer, al ver cómo el Filote se recuperaba de su temor, sonrió y continuó caminando a su lado. En ese momento, se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida desde que lo encontró. Había aprendido, a través de él, lo que realmente significaba el compromiso, el amor y la paciencia. Había aprendido a valorar las pequeñas cosas, a entender que el proceso de curación, tanto para él como para ella, no tenía un final claro, sino que era un viaje continuo. El Filote ya no era solo un perro rescatado, era un compañero de vida, un amigo leal, que, a su manera, había curado muchas de las heridas que ella también había acumulado con los años. El camino seguía, y a medida que se adentraban más en la naturaleza, el Filote comenzó a alejarse un poco, olfateando cada rincón, investigando el terreno, como si estuviera descubriendo el mundo por primera vez. La mujer lo observaba con amor y orgullo. Sabía que en su interior, el Filote ya no era el mismo ser temeroso que había llegado a su vida. Había comenzado a tomar decisiones, a actuar por su cuenta, y aunque siempre regresaba a su lado, ella notaba que había una nueva confianza en él. Después de caminar durante un tiempo, se detuvieron en un claro donde había una pequeña cascada. El sonido del agua al caer era relajante, y la luz del sol se filtraba a través de los árboles, creando un ambiente mágico. La mujer se sentó sobre una roca, y el Filote, después de investigar el área, se tumbó a su lado, descansando. Ella acarició su cabeza, mirando la belleza del paisaje que los rodeaba. «Aquí es donde siempre me siento en paz», le dijo, como si el Filote pudiera entenderla perfectamente. Él levantó la cabeza, mirándola con esos ojos que ahora brillaban con una luz diferente, una luz de esperanza. El tiempo pasó mientras estaban allí, disfrutando del silencio y la paz. A medida que el sol comenzaba a descender, la mujer se levantó lentamente. Era hora de regresar a casa,
Pero algo había cambiado en el aire, algo que le decía que el filote, aunque aún llevaba las huellas de su pasado, estaba en el camino correcto. Lo había rescatado, sí, pero en su rescate, ella misma había sido transformada. Y no solo porque él la había enseñado a ser paciente y a dar amor incondicional, sino porque lo había salvado de una vida de sufrimiento y le había dado la oportunidad de vivir con dignidad. Pero, más importante aún, había compartido con él una lección fundamental, el valor de la conexión. El regreso al hogar fue tranquilo. El filote ya no parecía estar tan alerta, y aunque de vez en cuando aún miraba alrededor con desconfianza, se acercaba más a ella, buscando su compañía, disfrutando de su presencia. Al llegar a casa, la mujer lo dejó libre en el jardín, donde él corrió de inmediato, saltando de un lado a otro, con una energía renovada. Aunque los miedos del pasado todavía a veces lo acosaban, él había aprendido a lidiar con ellos de una manera más saludable. Ya no era el mismo animal que había sido rescatado del pozo, era un perro que había encontrado un propósito, una razón para vivir con alegría. Esa noche, después de la cena, el filote se acurrucó a los pies de la mujer en el sofá, buscando calor y consuelo. Ella lo miró con cariño y pensó en todo lo que había sucedido. Sabía que, aunque el camino hacia la curación nunca sería lineal, lo que tenían ahora era algo más grande que cualquier miedo o dificultad. Era una familia, un lazo irrompible que, aunque se había forjado en la adversidad, ahora se mantenía firme a través del amor y el compromiso. «Has sido mi mayor maestro, pequeño», susurró ella, acariciando su pelaje. «Y tú también, has encontrado un hogar en mí». El filote levantó la cabeza al escuchar su voz, y aunque no comprendía completamente las palabras, en sus ojos brillaba la confianza y el amor que solo un ser que ha encontrado su lugar en el mundo puede sentir. Esa noche, la mujer cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz profunda en su corazón. Sabía que, juntos, podrían enfrentar lo que viniera. La oscuridad del pasado, con todas sus huellas, ya no tenía poder sobre ellos. Habían creado algo hermoso, un vínculo que nada podría romper. El otoño llegó con pasos sigilosos, cubriendo el paisaje con una capa dorada de hojas caídas. El aire fresco traía consigo un cambio palpable, no solo en la naturaleza, sino también en la vida del filote y la mujer. La transición que había comenzado meses antes, cuando aquel pequeño perro de ojos temerosos fue rescatado de un pozo oscuro, ahora los había transformado a ambos. El filote, ya completamente recuperado en cuerpo, empezaba a sentirse más fuerte emocionalmente. El miedo que alguna vez dominó su vida comenzaba a desvanecerse, aunque el eco de aquel pasado triste seguía presente de manera sutil. Cada mañana, al despertar, el filote ya no sentía la necesidad de esconderse o temer a los ruidos del exterior. Su cuerpo, que había sido tan frágil, ahora respondía con agilidad y energía. La mujer, al observar su progreso, no podía evitar sonreír. El filote, con su pelaje brillante y su mirada llena de curiosidad, había pasado de ser un animal tímido y reservado a convertirse en un compañero confiable, lleno de vitalidad y alegría. A veces, cuando la mujer lo miraba mientras jugaba en el jardín, sentía una profunda gratitud por haber cruzado caminos. Aunque no sabía cómo explicarlo, sabía que la vida de ambos se había enriquecido mutuamente. Era temprano en la mañana, y el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos. El filote ya había salido al jardín, correteando entre las hojas caídas, jugando con su pelota y saltando por la hierba fresca. La mujer, desde la ventana, lo observaba con una mezcla de orgullo y satisfacción. A pesar de que su vida había sido llena de sufrimiento y dolor, ahora parecía estar disfrutando de lo que siempre mereció: libertad, amor y la oportunidad de ser feliz. Un día, mientras paseaban por su sendero habitual, el filote se detuvo repentinamente, mirando fijamente un objeto en el suelo. La mujer lo observó, intrigada. «¿Qué pasa, pequeño?», le preguntó, acercándose. El filote olfateaba algo con una intensidad inusitada, y al ver que la mujer se acercaba, retrocedió un poco, sin apartar la mirada del suelo. La mujer, agachándose, descubrió que lo que había capturado su atención era una vieja cadena oxidada, casi enterrada entre las hojas caídas. Al principio, no entendió la conexión que el filote tenía con ese objeto.
Pero al mirarlo con más detalle, se dio cuenta de que, de alguna manera, esa cadena representaba algo para él. La mujer, al recordar todo lo que había pasado, comenzó a pensar en la cruel ironía de cómo algo tan pequeño y olvidado había causado tanto daño en su vida. No solo la cadena representaba un vínculo físico con su pasado, sino también un símbolo de las cadenas invisibles que aún ataban al filote a su sufrimiento. Con una suave caricia en su espalda, la mujer recogió la cadena y la sostuvo frente a él. El filote, en un acto instintivo, se apartó un poco, como si no quisiera verla más. Su mirada, aunque ahora llena de confianza, reflejaba una tristeza silenciosa, como si aquel objeto lo devolviera a los días oscuros de su abandono. La mujer, comprendiendo lo que ocurría, lo miró a los ojos y le habló con ternura: «No tienes que temer, pequeño. Ya no estamos en ese lugar. Estás a salvo ahora». La mujer, sintiendo una profunda compasión por su compañero, decidió enterrar la cadena en el jardín. Un gesto simbólico, pero necesario. Quería ayudarlo a dejar atrás los recuerdos de esa etapa oscura de su vida, una etapa que, aunque ya no estaba físicamente presente, aún seguía siendo parte de su ser. Lo enterró bajo un rosal en el jardín, un lugar lleno de flores y vida. «Este será tu lugar de paz», le dijo, acariciando suavemente la tierra con sus manos. «Lo que te causó dolor, aquí quedará, y solo quedarán flores para ti». El filote, al ver que la mujer lo hacía con tanto amor y dedicación, se acercó lentamente, como si entendiera que ese acto marcaba un cambio importante. Se tumbó junto a ella, mirando el rosal con curiosidad. El sol comenzaba a elevarse, y el jardín estaba bañado por la luz dorada de la mañana. La mujer sonrió al ver cómo el filote se recostaba cerca de ella, sintiendo el calor de la tierra y la paz que lo rodeaba. En los días que siguieron, el filote pareció tener un cambio aún más notable. Su comportamiento se volvía más relajado, más seguro de sí mismo. Aunque las sombras de su pasado a veces volvían a acecharlo, ahora tenía un refugio, un lugar donde podía regresar a sentirse en paz. La mujer observaba, con satisfacción y un toque de tristeza, cómo su compañero se desenvolvía en el mundo. Ya no era el mismo perro que había encontrado en el pozo, ni siquiera el mismo que había rescatado de la oscuridad. Ahora era un perro con una vida propia, un ser lleno de energía y cariño, dispuesto a amar sin reservas. Una tarde, mientras estaban en el parque, el filote se encontró con un grupo de perros de su misma edad. Al principio, se mostró cauteloso, mirando a los demás perros desde una distancia. Pero al notar que los otros perros no representaban una amenaza, se acercó lentamente. La mujer lo observó, consciente de que ese era otro momento crucial para su recuperación. El filote, de alguna manera, entendía que el mundo no era tan peligroso como había creído. Su confianza en los demás, aunque aún no era total, estaba creciendo. El filote comenzó a interactuar con los otros perros, olfateándolos y moviendo la cola con curiosidad. Jugó con ellos durante varios minutos, saltando de un lado a otro, y la mujer observó con una sonrisa en el rostro. Ya no era el perro tímido que temía a todo lo que lo rodeaba. Ahora, estaba aprendiendo a disfrutar de la compañía de otros animales, a compartir momentos de alegría sin el peso del miedo constante. A medida que el filote corría por el parque, con los otros perros a su alrededor, la mujer se sintió agradecida. El viaje que habían hecho juntos no había sido fácil, pero había valido la pena. Esa noche, cuando regresaron a casa, el filote se acurrucó junto a la mujer, descansando tranquilamente. Aunque el día había sido largo, y el parque había estado lleno de nuevos estímulos, él se sentía seguro en su lugar. La mujer lo acarició suavemente, mirándolo con ternura. «Lo has hecho muy bien, pequeño», le susurró. «Estoy tan orgullosa de ti». El filote levantó la cabeza y la miró con sus ojos llenos de gratitud. Aunque no entendía completamente las palabras, sí comprendía el sentimiento. Habían recorrido un largo camino juntos, y lo que habían logrado era más que una simple recuperación. Habían encontrado en el otro la fuerza para superar cualquier adversidad. El amor que la mujer le había brindado había sido el antídoto que necesitaba para curar su alma rota. Y en su pequeño corazón, el filote había aprendido a dar amor también. Esa noche, la mujer no podía evitar pensar en lo lejos que habían llegado. Cuando lo rescató del pozo,
jamás imaginó lo que sucedería después. Había salvado una vida, sí, pero también había salvado la suya. Juntos, habían aprendido a sanar, a perdonar y, lo más importante, a vivir plenamente, sin miedos ni barreras. Y mientras se quedaban allí, en su hogar, rodeados de paz y amor, la mujer supo que lo que habían creado era algo único, algo que nada ni nadie podría romper. El filote había encontrado su hogar, y ella, su compañero de vida. La vida de la mujer y el filote continuaba su curso, ahora mucho más tranquila y llena de momentos de alegría compartidos. Aunque las cicatrices del pasado no se borraban con facilidad, ambos habían aprendido a vivir con ellas. La mujer, que al principio veía en el filote un reflejo de su propio sufrimiento, ahora lo veía como un símbolo de esperanza, de fuerza y de superación. La conexión entre ellos era más profunda de lo que cualquier palabra pudiera describir, y aunque el tiempo pasaba, la relación que habían construido seguía creciendo. Con el cambio de estación, el paisaje de la ciudad comenzó a cambiar. El otoño se despidió lentamente, dando paso a los primeros días fríos del invierno. La mujer, como siempre, estaba atenta a las necesidades del filote, ahora un perro adulto que había alcanzado su madurez. Aunque su confianza en las personas y el mundo seguía siendo limitada, el filote ya no era el animal temeroso que había encontrado en el pozo. Ahora se mostraba curioso, juguetón, y lleno de energía. Sus miedos, aunque todavía presentes, ya no dominaban sus días. Una tarde, cuando el cielo se teñía de un gris suave y las nubes cubrían el horizonte, la mujer y el filote se encontraron en el parque, disfrutando de una caminata tranquila. El viento frío agitaba las ramas de los árboles y esparcía hojas secas por el suelo, creando una atmósfera melancólica y serena. Aunque los días se acortaban y el frío comenzaba a calar los huesos, la mujer y el filote seguían su rutina diaria. Ella caminaba con paso firme y el filote la seguía de cerca, siempre observando, siempre alerta, como si estuviera buscando algo, algo que no lograba encontrar. De repente, un ruido extraño los interrumpió. Un sonido metálico que provenía de un rincón del parque. El filote, al instante, se tensó, y su cuerpo se quedó inmóvil. La mujer también se detuvo, mirando al alrededor. Por un momento, todo quedó en silencio, y un sentimiento de incomodidad flotó en el aire. El filote, que ya había recorrido un largo camino en su proceso de curación, de alguna manera sabía que algo no estaba bien. Su instinto, ese que había desarrollado durante su vida en las calles, lo alertaba. La mujer, al notar la tensión en su compañero, se acercó lentamente y, con una mano sobre su cabeza, susurró: «Está bien, pequeño. No pasa nada». Sin embargo, el filote no se movió. Su mirada fija en el origen del ruido lo decía todo. Algo en su interior le decía que debía estar alerta, que no todo en el mundo era seguro. La mujer lo observó con atención y, después de unos segundos, decidió investigar. Caminó hacia el lugar del que provenía el sonido, con el filote siguiéndola a su lado, aunque sin apartar la vista del posible peligro. A medida que se acercaban, la mujer y el filote vieron una figura, alguien que se encontraba en el suelo, aparentemente atrapado. El filote, al ver la escena, se acercó con cautela, manteniendo su distancia, pero con la curiosidad natural de un animal que aún no había aprendido a desconfiar completamente de todo. La mujer se agachó, y al ver la situación, rápidamente comprendió que la persona en el suelo necesitaba ayuda. Era un hombre mayor, con el rostro marcado por el tiempo y las dificultades de la vida. Su ropa estaba rasgada, y su rostro mostraba signos de agotamiento y sufrimiento. El filote, al ver la vulnerabilidad de ese ser humano, se acercó un poco más, su comportamiento cambiando. Algo en él resonó con la situación de ese hombre. Aunque el pasado del filote le había enseñado a ser desconfiado, el instinto de empatía y compasión lo empujaba a acercarse. La mujer, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, sonrió suavemente. El filote había comenzado a superar sus propios miedos, aprendiendo que no todas las personas eran malas. Había aprendido que la vida podía ser algo más que dolor y desconfianza. Con una rápida evaluación, la mujer se inclinó y, con suavidad, trató de ayudar al hombre a levantarse. «¿Está todo bien?», le preguntó con una voz tranquila, pero cargada de preocupación. El hombre, con esfuerzo, levantó la mirada hacia ella y,
aunque parecía algo desconcertado, le sonrió agradecido. Solo un poco de cansancio, respondió con voz temblorosa. No sabía si podía seguir, pero ahora parece que he encontrado una razón para hacerlo. El filote, al escuchar la voz del hombre, comenzó a acercarse más. Se sentó a su lado, mirando al hombre con curiosidad. La mujer lo observó y, con una ligera sonrisa, se dio cuenta de que el filote estaba demostrando más empatía de la que jamás habría esperado. El pequeño perro, que había sido víctima de la crueldad humana, ahora estaba mostrando un gesto de bondad. La mujer extendió la mano y acarició al filote, sabiendo que ese acto de gentileza representaba un paso más hacia su completa recuperación. El hombre, al ver al filote acercarse, comenzó a reír débilmente. Parece que este pequeño también ha tenido su lucha, ¿verdad?, dijo, mirando al perro con una expresión suave. La mujer asintió, mientras ayudaba al hombre a levantarse con cuidado. Sí, ha tenido su lucha. Pero ahora es un perro feliz, y está aprendiendo a confiar de nuevo. Mientras caminaban de regreso, la mujer, el filote y el hombre compartieron unos momentos de conversación tranquila. El hombre había perdido todo en su vida, pero en ese instante, parecía encontrar algo en la mujer y el perro que le devolvía la esperanza. El filote, con su comportamiento sereno y su curiosidad inquebrantable, había logrado que el hombre comenzara a ver que no todo en la vida era oscuridad. A veces, los pequeños gestos de bondad, como el de un perro que se acerca sin miedo, pueden hacer que una persona crea nuevamente en el poder de la conexión humana y animal. A lo largo de esa caminata, el filote continuó mostrando señales de su creciente confianza. Aunque no se acercó demasiado al hombre, permaneció cerca de él, como si entendiera que esa persona necesitaba algo que él podía ofrecer, su presencia. La mujer, mientras observaba a su compañero, sentía una mezcla de orgullo y gratitud. No solo había cambiado la vida del filote, sino que ahora estaba viendo cómo ese cambio tocaba a otras personas de una manera inesperada. Cuando llegaron a su casa, el hombre, visiblemente más relajado, agradeció a la mujer por su ayuda y por mostrarle que todavía había bondad en el mundo. El filote, por su parte, se quedó junto a la puerta, mirando al hombre con curiosidad. Aunque ya no temía como antes, ahora tenía una nueva comprensión de lo que significaba ser parte de algo más grande que él mismo. La mujer, al entrar en la casa, reflexionó sobre lo sucedido. Sabía que había hecho lo correcto al ayudar al hombre, pero también comprendió que ese acto de compasión no solo había cambiado su vida, sino que también había marcado otro hito en el proceso de sanación del filote. Esa noche, mientras el filote descansaba a su lado, la mujer miró por la ventana y vio las estrellas brillando en el cielo. Habían pasado por tantas pruebas juntos, pero ahora, en ese momento de calma, sabía que había encontrado lo que realmente importaba, el amor, la conexión y la capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. El filote, en su forma silenciosa, había mostrado que el corazón, aunque herido, podía sanar. Y en ese proceso, él y la mujer habían aprendido a vivir, a confiar, y a amar nuevamente. El invierno continuó su avance, con sus días fríos y su cielo gris cubriendo el mundo en una capa de silencio. La mujer, ya acostumbrada al cambio de estaciones, sentía que la calma que había llegado a su vida era solo una preparación para lo que aún estaba por venir. El filote, ahora un perro joven y robusto, había dejado atrás los miedos que una vez lo marcaron. Su cola ya no se movía solo cuando estaba en su zona de confort, sino que ahora se agitaba con alegría cuando veía a su dueña, cuando olía el aire fresco o cuando simplemente se sentaba junto a ella, disfrutando de su presencia. Era una tarde especialmente fría cuando algo ocurrió que cambiaría, una vez más, sus vidas. El filote y la mujer estaban dando su habitual paseo por el vecindario. El aire, cortante y helado, hacía que las hojas caídas crujieran bajo sus pies mientras avanzaban por la acera. El filote caminaba al lado de su dueña, con una tranquilidad que ahora lo definía. Ya no se apresuraba al pasar junto a otros perros o personas. Su mirada estaba llena de confianza, y su cuerpo, erguido, mostraba la seguridad de quien ya no temía ser rechazado. Pero esa tarde, un nuevo desafío se presentaba. Mientras caminaban, una figura conocida se acercó rápidamente por el camino opuesto. Era un hombre, uno que la mujer reconoció al instante. Era el mismo hombre que había rescatado a su perro años atrás,
el mismo hombre que lo había arrojado en el pozo, abandonado, sin piedad, para deshacerse de él. La mujer se detuvo en seco. La figura de aquel hombre, que había sido responsable de tanto sufrimiento, la llenó de una ira contenida, un remolino de emociones que no sabía cómo manejar. El filote, al ver al hombre, se tensó de inmediato. Su cuerpo se puso rígido, y sus ojos reflejaron una mezcla de alerta y desconfianza. Algo en su interior, algún instinto que aún no había olvidado, lo hizo retroceder ligeramente. La mujer, al notar la reacción del filote, también sintió un nudo en el estómago. Recordaba bien aquellos días de angustia cuando había encontrado a su compañero abandonado en ese pozo. El filote había sido una víctima de la indiferencia de un ser humano, y ahora, de alguna manera, ese hombre estaba de vuelta en su vida. El hombre, al verlos, hizo una pausa. Durante un instante, parecía no reconocer al filote, pero luego su mirada se detuvo en él, y algo pasó en sus ojos. Hubo un atisbo de arrepentimiento, aunque tal vez fuera solo una sombra. Miró a la mujer, y por un momento, se quedó en silencio. «Te debo una disculpa», dijo finalmente, con la voz rasposa. «Sé lo que le hice a ese perro. Sé que no lo merecía». La mujer lo miró fijamente, sin saber qué decir. No quería escuchar sus palabras vacías. Pero, de alguna manera, entendió que, en ese momento, el hombre estaba reconociendo lo que había hecho. El filote, al escuchar su voz, se acercó un poco más a la mujer, buscando protección, pero sin mostrar hostilidad. Su instinto de supervivencia lo mantenía alerta, pero también sabía que estaba en un lugar donde el peligro ya no era inminente. La mujer suspiró profundamente. Sabía que este encuentro no podía quedar sin respuesta. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, su voz temblando entre la ira y la tristeza. «¿Por qué tirar a un ser tan vulnerable, tan inocente, a un destino tan cruel?». El hombre, al escuchar la pregunta, pareció quedarse sin palabras. Por un momento, su rostro mostró una expresión de remordimiento genuino. «No sé», murmuró. «En ese momento, no pensé en lo que hacía. Estaba perdido. No sabía cómo lidiar con él. Me sentía atrapado, sin salida». La mujer no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Era eso una disculpa? ¿Era realmente un intento de redención o solo una forma de aliviar su conciencia? Sabía que las palabras no podían borrar lo que el hombre había hecho. Sin embargo, no podía evitar sentir una cierta comprensión. Había algo en su tono, algo en la forma en que miraba al filote, que le hacía pensar que tal vez, solo tal vez, se había dado cuenta de la magnitud de su error. El filote, a pesar de la tensión del momento, no reaccionó de forma agresiva. Estaba asustado, sí, pero también había algo en el que había cambiado. Su mirada ya no reflejaba solo el miedo, sino una calma adquirida a través del tiempo y el amor que había recibido. Sabía que su dueña estaba con él, que no tenía que temer más. Su reacción fue la de un animal que, aunque herido por el pasado, ahora era capaz de manejar sus emociones con más control. «Lo siento», repitió el hombre, mirando al filote. «Lo siento por lo que te hice, pero no sé cómo hacer para perdonarme». La mujer, al escuchar estas palabras, sintió una oleada de emociones. Por un lado, su corazón quería gritarle, exigirle que pagara por lo que había hecho. Pero, por otro lado, algo dentro de ella la hizo quedarse en silencio. Este hombre había cometido un error que había causado un daño profundo en una vida que, hoy, ya no era tan frágil. Había algo irremediable en su acción, pero también algo en la redención que se encontraba frente a ella, en esa disculpa sincera. «El perdón no es algo que te debo dar», le dijo finalmente, con una voz tranquila, pero firme. «El perdón es algo que solo tú puedes darte a ti mismo, y eso es un proceso que tomaría mucho tiempo». El hombre asintió, consciente de que, a pesar de sus palabras, había mucho más por hacer para sanar las heridas que había causado. «Lo entiendo», dijo con una voz baja. «Solo quería que supieras que he cambiado, que estoy tratando de hacer lo correcto». La mujer no respondió de inmediato. Miró al filote, que la miraba a su vez con una confianza renovada, como si todo esto fuera solo una prueba más de lo lejos que había llegado. Sabía que este encuentro no cambiaría todo lo que había sucedido,
pero también sabía que, de alguna manera, el filote había logrado superar algo más de su pasado, algo más que el dolor. Finalmente, la mujer dio un paso atrás, tomando la correa del filote con suavidad. «Este es tu último encuentro con él», dijo, mirando al hombre. «Si realmente quieres redimirte, hazlo de la manera correcta. Da algo bueno al mundo, porque lo que hiciste fue irreversible». Con esas palabras, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso. El filote la siguió, sin mirar atrás, como si ya no tuviera nada que ver con esa parte de su vida. El hombre los observó alejarse, su rostro marcado por una mezcla de arrepentimiento y, tal vez, una leve esperanza de que algún día podría encontrar el camino hacia la redención. Pero por ahora, la mujer y el filote caminaban hacia su hogar, dejando atrás un capítulo oscuro que, aunque nunca olvidado, ya no tenía poder sobre ellos. Al llegar a casa, el filote se acomodó en su lugar habitual, junto a la mujer. El día había sido largo, emocionalmente agotador, pero sabían que, juntos, enfrentarían lo que viniera. Habían superado tanto, y la conexión que compartían era más fuerte que cualquier sombra del pasado. La mujer acarició suavemente al filote, mientras él se acurrucaba junto a ella. El silencio que llenaba la habitación era de paz, un silencio que hablaba de lo que realmente importaba, amor, confianza y la certeza de que, al final, siempre hay una nueva oportunidad para empezar de nuevo. El invierno había alcanzado su punto máximo. Las noches se alargaban, y el aire fresco y penetrante se hacía sentir con fuerza. La mujer y el filote, que ya no era tan pequeño, habían pasado por tantos momentos difíciles, pero también por tantos momentos de alegría compartida, que se habían convertido en inseparables. El filote había dejado atrás el miedo, y ahora se encontraba cada vez más relajado, disfrutando de la vida que la mujer le había dado. Ella, por su parte, había aprendido tanto de él como él de ella. En ese viaje juntos, ambos habían sanado de formas que ni siquiera podían imaginar cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. Era un día gris, típico de un invierno que parecía no querer ceder. La mujer y el filote paseaban por el parque, como solían hacer todos los días. El aire fresco acariciaba sus rostros, y el sonido de las hojas secas bajo sus pies proporcionaba una extraña sensación de calma. El filote, ahora ya un perro adulto, caminaba junto a ella con paso firme, su cola moviéndose de vez en cuando como señal de felicidad. Aunque ya no tenía los miedos que alguna vez lo habían perseguido, su espíritu seguía siendo el mismo, un espíritu lleno de gratitud y esperanza. Mientras caminaban, la mujer no podía evitar recordar todo lo que había vivido con él. Recordaba el día en que lo había encontrado, el día en que decidió no dar la espalda a un ser tan vulnerable, el día en que su vida cambió para siempre. Desde ese momento, el filote le había mostrado lo que significaba el amor incondicional, la paciencia, y la verdadera superación. Cada día, al mirarlo, ella veía no solo el reflejo de su propio sufrimiento y sanación, sino también una razón para seguir adelante, una razón para creer que, a pesar de todo, la vida siempre tiene algo bueno que ofrecer. Esa tarde, mientras el filote corría detrás de una pelota que había encontrado en el parque, la mujer se sentó en una banca cercana. Miró a su alrededor, observando el paisaje gris y el cielo nublado. Aunque el clima no era el mejor, ella se sentía en paz. Pensó en lo lejos que había llegado con el filote. Había habido momentos difíciles, sí, pero también había habido muchos más momentos de amor y de conexión. Miró al perro mientras él jugaba, su cuerpo ágil y lleno de vida, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Habían pasado por tantas pruebas, pero en ese momento, todo parecía perfecto. De repente, algo llamó su atención. En el borde del parque, un hombre estaba parado, mirando en su dirección. Al principio, pensó que era solo una coincidencia, pero luego, al ver su rostro, se dio cuenta de que no era un desconocido. Era el hombre que había estado presente en el parque aquella tarde, cuando el filote había reaccionado con miedo y desconfianza al verlo. El hombre, que había sido responsable de la vida difícil del perro, estaba allí de nuevo. Esta vez, sin embargo, algo era diferente en su mirada. Había una suavidad, una vulnerabilidad en sus ojos que la mujer no había visto antes. El filote, al ver al hombre, se detuvo en seco. Su cuerpo se tensó por un momento, y la mujer notó cómo su expresión se volvió alerta.
Sabía que el pasado del filote, aunque ya sanado en su mayoría, todavía podía ser activado por ciertos recuerdos, ciertos olores o sonidos. Pero esta vez, el filote no retrocedió. Miró al hombre con una calma que sorprendió a la mujer. Aunque no dejó de observarlo con cautela, algo en su actitud indicaba que no tenía miedo. Era como si el filote, al haber sanado tanto, ya no se dejara controlar por los fantasmas del pasado. El hombre comenzó a caminar hacia ellos. La mujer, por un instante, dudó. No sabía qué esperar, no sabía si el encuentro sería algo positivo o simplemente una oportunidad para revivir viejos recuerdos dolorosos. El hombre, al llegar a su altura, se detuvo y, con una voz suave, le dijo: «Sé que tal vez no me des una oportunidad para hablar, pero quiero que sepas que he cambiado. No me lo perdono, pero he intentado hacer lo correcto». La mujer lo miró fijamente, y por un momento, las palabras parecían quedarse atrapadas en su garganta. ¿Cómo debía reaccionar? ¿Cómo debía enfrentarse a la persona que había causado tanto daño a un ser tan inocente? Pero al mirar al filote, que ahora estaba tranquilamente junto a ella, como si entendiera lo que sucedía, una nueva perspectiva se abrió ante ella. En sus ojos, ya no había ira, ni resentimiento. Solo había un profundo sentido de paz. El perro había superado su sufrimiento, y la mujer sentía que, quizás, también era su momento de sanar completamente. «Lo que hiciste fue imperdonable», dijo ella finalmente, con una voz firme pero tranquila. «Pero el pasado ya no tiene poder sobre nosotros. Lo que realmente importa ahora es cómo vivimos el presente». El hombre, al escuchar esas palabras, bajó la cabeza. «Lo sé», respondió, su voz llena de pesar. «Lo sé, y por eso quiero pedirte una última cosa. Quiero saber si alguna vez podré hacer algo para compensar lo que hice. Sé que nunca borraré lo que sucedió, pero tal vez, si puedo hacer algo bueno por él, podré empezar a redimirme, aunque sea un poco». La mujer lo miró en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Al mirar al filote, vio que él se acercaba lentamente al hombre, olfateándolo con curiosidad. Aunque al principio había estado tenso, ahora el filote se acercaba con una calma inesperada. El hombre, al ver la reacción del perro, sonrió débilmente. «No me esperaba esto», dijo, y sus ojos se llenaron de una emoción indescriptible. La mujer, al ver esa interacción, sintió que, de alguna manera, el filote había logrado algo que ella no podría hacer por sí misma. El perdón no venía de ella, ni del hombre. El perdón, pensó, venía del mismo perro. El filote, al mostrar que ya no era prisionero de su pasado, le había mostrado a todos los presentes lo que realmente significaba superar el sufrimiento. «Lo que él necesita», dijo la mujer, «es amor, es vivir una vida plena, sin más sufrimiento. Si quieres hacer algo por él, entonces asegúrate de que nunca más vuelva a sentir dolor, miedo o abandono». El hombre asintió, con los ojos brillando de gratitud. «Lo haré», dijo, y se agachó para acariciar al filote, que lo miró sin miedo, pero también con la misma distancia que se le debe a alguien que, aunque arrepentido, sigue siendo parte de un pasado lejano. La mujer, al ver que la situación se resolvía de una forma tan inesperada, sintió una profunda paz. El filote, que había sido su compañero en tantas batallas, había demostrado una vez más lo que significaba la verdadera sanación. El pasado ya no tenía poder sobre él, y lo que quedaba era solo el presente, un presente lleno de nuevas oportunidades, nuevas amistades y, sobre todo, amor. La mujer miró al hombre, luego al filote, y finalmente dijo: «Este es el último capítulo de una historia que ya no nos pertenece. Pero es una historia que nunca olvidaremos». El hombre se levantó, dando un paso atrás. «Gracias», dijo, y se alejó lentamente, dejando que el viento frío lo envolviera. La mujer observó cómo se alejaba, pero no sintió odio, ni rabia. Solo sentía que había sido testigo de una pequeña, pero significativa, redención. Al final del día, el filote y la mujer regresaron a su hogar, donde el perro se tumbó junto a ella, buscando su calor y su compañía. El mundo afuera podía estar frío y gris, pero dentro de su hogar, todo estaba en paz. Habían superado tanto, pero lo que realmente importaba era lo que habían logrado juntos. Y en ese momento,
mientras la mujer acariciaba al filote y sentía su cuerpo relajado junto al suyo, supo que, al final, el amor siempre encuentra una forma de sanar, de perdonar, y de seguir adelante. Fin.